En el sureste de Estados Unidos, en Florida, crece una planta muy extraña que ha sido objeto de una verdadera controversia médica durante más de un siglo. A primera vista, no tiene nada de especial. Es una palmera pequeña, que normalmente apenas supera la altura de la rodilla y crece casi a ras del suelo. Sus hojas se asemejan a amplios abanicos verdes, y en otoño aparecen pequeñas bayas oscuras en sus ramas, que con el tiempo se vuelven casi negras. Esta planta se llama Serenoa repens, aunque la mayoría de la gente la conoce por su nombre más sencillo, Saw palmetto. La palabra repens significa rastrero porque el tronco de la planta crece horizontalmente a lo largo del suelo. Hoy en día estas bayas se venden en miles de farmacias y tiendas de todo el mundo. Millones de hombres los compran con la esperanza de aliviar los síntomas del agrandamiento de la próstata. Pero si les preguntas a los médicos estadounidenses si el Saw palmetto realmente ayuda, probablemente escucharás una respuesta bastante simple. Los estudios han demostrado que su eficacia no está respaldada por evidencia científica. En Europa, sin embargo, el enfoque hacia el Saw palmetto fue diferente, ya que se siguió utilizando como producto medicinal. En Alemania, Francia e Italia, los médicos siguen recetando el extracto de esta planta y lo han hecho durante décadas. Por lo tanto, surge una pregunta completamente lógica. ¿Cómo es posible que una misma planta sea considerada un suplemento inútil en una parte del mundo y una medicina en toda regla en otra? Para comprender esto, debemos remontarnos muy atrás en el tiempo, antes del advenimiento de la investigación clínica moderna y las compañías farmacéuticas. Mucho antes de que los científicos comenzaran a estudiar la palma enana americana en los laboratorios, la gente que vivía en estas tierras ya sabía bien lo que se escondía dentro de sus oscuras bayas. Esta historia comienza en las llanuras de Florida, donde la palma enana americana ha crecido durante miles de años, en lugares donde sus densos matorrales cubren vastas extensiones de tierra y se han convertido desde hace mucho tiempo en parte del paisaje local. Y lo más interesante es que el conocimiento sobre esta planta nunca desapareció por completo. Simplemente se dividió entre dos sistemas de medicina diferentes, uno que continuó utilizando la planta y otro que, con el tiempo, llegó a desconfiar de ella. Para comprender por qué esta planta ha atraído alguna vez la atención de la gente, primero hay que verla en su hábitat natural. La palma enana americana no es una planta exótica rara que crezca en algún lugar recóndito de la selva. Hay tanta en Florida que los lugareños bromean diciendo que si hay un terreno baldío, probablemente allí crezca una palmera. Sus matorrales se extienden a través de bosques de pinos, llanuras arenosas y campos abiertos, ocupando a veces vastas áreas. Desde fuera parece un mar interminable de abanicos verdes que cubren el suelo entre los árboles. La mayoría de las plantas permanecen bastante bajas y rara vez crecen más de 1 metro de altura. Pero lo más importante está oculto bajo tierra. La palma enana americana tiene largos troncos horizontales que se extienden lentamente por la superficie del suelo y forman gradualmente densas colonias. A veces, una sola de estas plantas puede ocupar decenas de metros, aunque desde fuera parezca que se trata simplemente de muchos arbustos individuales. Algunos botánicos creen que las colonias más antiguas pueden existir desde hace cientos de años. Pero hay una característica que hace que esta planta sea realmente inusual: su conexión con el fuego. Florida es una región donde los incendios forestales ocurren con regularidad. Los rayos suelen incendiar pastizales secos y pinares, y estos incendios han formado parte del ecosistema local mucho antes de la llegada de los humanos. Para muchas plantas, el fuego significa el fin, pero para la palma enana americana, la historia es diferente. Cuando un incendio atraviesa sus matorrales, las hojas quedan casi completamente quemadas. A primera vista parece que todo está destruido, pero bajo tierra la planta permanece viva. Sus raíces y tallos sobreviven al fuego, y después de unas semanas, nuevas hojas comienzan a brotar del suelo carbonizado. Por eso, la palma enana americana se considera una de las plantas más resistentes de esta región. Cada otoño, aparecen en sus ramas pequeñas bayas ovaladas. Al principio son verdes, luego se vuelven amarillas, después de color morado oscuro y finalmente casi negras. Para los humanos, estas bayas tienen un aspecto bastante extraño. Su sabor suele describirse como una extraña mezcla de queso, pimienta y fruta dulce.
pero para los animales es una de las fuentes de alimento más importantes. Ciervos, mapaches, pavos salvajes e incluso osos negros de Florida consumen activamente estas bayas a finales del verano. Y fueron precisamente estos frutos oscuros los que en su día atrajeron la atención de los habitantes de estas tierras mucho antes de la llegada de la medicina moderna. Porque los pueblos indígenas de Florida sabían desde hace mucho tiempo que estas bayas eran mucho más que un simple alimento. Sabían que esta planta podía ayudar con las enfermedades que aparecen en los hombres con la edad, y lo utilizaban mucho antes de que los médicos empezaran a hablar de hormonas y enzimas. Estas son las bayas que las personas que vivieron aquí mucho antes de la llegada de las ciudades modernas han recolectado durante siglos. Entre ellas se encontraban las tribus que hoy se conocen como los seminolas. Conocían bien esta planta y la utilizaban no solo como alimento. Las bayas de palma enana americana se molían hasta formar una pasta espesa y se utilizaban como remedio para la recuperación de enfermedades. Se administraba a quienes no habían podido aumentar de peso durante mucho tiempo, se sentían débiles o padecían fatiga crónica. Pero más allá de esto, los seminolas desarrollaron diversos rituales y métodos para preparar las bayas con el fin de maximizar sus propiedades curativas. Las bayas se limpiaron cuidadosamente. Se les quitaron las hojas y luego se machacaron hasta obtener una pasta espesa utilizando morteros de piedra o de madera. En ocasiones, la pasta se mezclaba con una pequeña cantidad de grasa animal o miel para mejorar la absorción de los ingredientes activos y prolongar su vida útil. La gente observó que el efecto de la planta dependía del grado de maduración de las bayas. Las que estaban demasiado verdes se consideraban más débiles, mientras que las que estaban demasiado maduras perdían algunas de sus propiedades beneficiosas. La pasta se administraba no solo para la fatiga crónica o la debilidad, sino también para mantener la fuerza de los hombres durante periodos de trabajo intenso o después de una enfermedad. También se recomendó a los hombres adultos que tomaran aproximadamente una cucharada de la pasta al día, dividida en varias dosis, mientras que a los niños y adolescentes se les aconsejó que tomaran solo media ración. Los ancianos creían que el uso repetido después de un mes potenciaba el efecto y que las sustancias beneficiosas eran absorbidas gradualmente por el cuerpo. La pasta y las tinturas también se usaban externamente. Se aplicaban en la parte baja de la espalda para aliviar el dolor y se frotaban en el pecho y la espalda para combatir la fatiga crónica. Se creía que los ácidos grasos y los fitoesteroles ayudaban a restaurar la fuerza incluso cuando se aplicaban externamente. A menudo, durante sus tratamientos, cantaban o paseaban entre los arbustos de palmito, convirtiendo el consumo de las bayas en un ritual familiar que les ayudaba a relajarse y sentirse mejor. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en una valiosa fuente de conocimiento para los primeros médicos estadounidenses. A finales del siglo XIX, la medicina ya mostraba un gran interés por las plantas utilizadas por los pueblos indígenas. Los médicos viajaron por todos los estados del sur, anotando recetas y observando a los curanderos locales. Por supuesto, fue el saw palmetto lo que les llamó la atención porque se había hablado demasiado de su eficacia. Los pacientes notaron que, tras consumir las bayas, los problemas para orinar se atenuaron. Algunos médicos comenzaron a experimentar con tinturas y extractos de la planta, y muy pronto, el saw palmetto comenzó a aparecer en publicaciones médicas. Comenzó a mencionarse en libros de referencia estadounidenses como remedio para la inflamación de la vejiga, problemas de próstata y algunos trastornos del sistema reproductivo. El interés por la planta siguió creciendo, y a principios del siglo XX se produjo un acontecimiento que finalmente consolidó su lugar en la medicina. En 1906, el saw palmetto se incorporó oficialmente a la farmacopea de los Estados Unidos. Esto significaba que la comunidad médica reconocía la planta como un producto medicinal. Para los médicos de la época, esto era una señal importante. Si una sustancia se incluía en la farmacopea, se consideraba fiable y se creía que había sido suficientemente estudiada. Y así fue como la mayoría de los médicos comenzaron a recetar saw palmetto para enfermedades del sistema genitourinario.
Las tinturas y los extractos líquidos se vendían en farmacias, y las revistas médicas publicaban descripciones de su uso. Parecía que una planta utilizada durante siglos por los pueblos indígenas de Florida finalmente había encontrado su lugar en la medicina basada en la evidencia. Pero esa historia cambió apenas unas décadas después. A mediados del siglo XX, el saw palmetto desapareció repentinamente de la medicina estadounidense. Y lo más extraño fue que nadie explicó por qué sucedió esto. Pero mientras que en Estados Unidos la historia prácticamente terminó ahí, en otra parte del mundo las cosas se desarrollaron de manera muy diferente. En Europa, particularmente en Francia y Alemania, el interés por la palma enana americana no solo continuó, sino que comenzó a crecer, ya que los investigadores notaron un detalle importante. Los resultados del uso de las bayas eran inconsistentes. En algunos casos resultaron útiles, pero en otros prácticamente no tuvieron efecto, lo que llevó a los científicos a pensar que el problema podría no estar en la planta en sí, sino en la forma exacta en que se utiliza. Fue entonces cuando comenzaron los intentos por comprender qué sustancias presentes en las bayas eran responsables de su acción y si este efecto podría hacerse más estable. Y pronto quedó claro que los principales ingredientes activos no se encontraban en la pulpa de la fruta. Están ocultas en el aceite graso que contienen las bayas. Y es precisamente este aceite el que ha demostrado ser la parte más valiosa de la planta. Este aceite contiene ácidos grasos libres como el láurico, el oleico y el mirístico, así como fitoesteroles, moléculas vegetales estructuralmente similares a las hormonas humanas. Fueron estas sustancias las que comenzaron a despertar el mayor interés entre los científicos. Poco a poco se hizo evidente que las tinturas y los polvos tradicionales no podían suministrar estas sustancias al cuerpo de forma fiable, ya que su contenido dependía en gran medida de cómo se recolectaban, almacenaban y procesaban las bayas. Y entonces los investigadores decidieron adoptar un enfoque diferente. En lugar de utilizar la planta entera, comenzaron a extraer únicamente la fracción oleosa de las bayas, que contiene los principales compuestos activos. Así surgió un nuevo tipo de fármaco, el extracto estandarizado de lípidos y esteroles de la palma enana americana. A diferencia de las tinturas más antiguas, este extracto permitía un control preciso de su composición, principalmente del contenido de ácidos grasos, que generalmente se elevaba hasta el 85%. Esto era de fundamental importancia porque precisamente esta concentración era la que se consideraba necesaria para obtener un efecto perceptible. Uno de los primeros y más famosos de estos fármacos fue un extracto llamado Permixon. Fue desarrollado en Francia por la compañía farmacéutica Pierre Fabre en la década de 1970 y, a diferencia de los suplementos convencionales, ha sido sometido a exhaustivas pruebas médicas. Se estandarizó su composición, se realizaron ensayos clínicos y, posteriormente, comenzó a prescribirse a los pacientes. En la década de 1980, Permixon ya se utilizaba ampliamente en Francia, Alemania e Italia, principalmente en hombres con agrandamiento de próstata. Fue en ese momento cuando la historia de la misma planta finalmente se bifurcó en dos caminos diferentes. En Europa, el saw palmetto se ha convertido en un medicamento con una composición controlada y una acción predecible. Y en Estados Unidos, poco a poco volvió al mercado en una forma diferente, no como medicamento, sino como suplemento dietético. Y aquí es donde comienza la siguiente parte de esta historia, mucho más complicada. Porque la diferencia entre estos dos productos resulta ser mucho más profunda de lo que podría parecer a primera vista. Y no se trataba solo de que en un país se considerara un medicamento y en otro simplemente un suplemento. Tenían un aspecto casi idéntico. Se vendían en envases similares y prometían el mismo efecto, pero en el interior las cosas no eran tan sencillas. Algunas cápsulas contenían un extracto verdaderamente concentrado con un alto contenido de las sustancias necesarias, mientras que otras contenían polvo de bayas común, que contenía mucha menos cantidad de estas sustancias. Y durante mucho tiempo esta diferencia apenas se tuvo en cuenta. Cuando comenzaron los grandes ensayos clínicos en Estados Unidos en la década de 1990 y principios de la de 2000, la tarea parecía sencilla.
Era necesario comprender si el extracto de palma enana americana ayuda o no con los síntomas del agrandamiento de la próstata. Para ello, reclutaron a cientos de pacientes, los dividieron en grupos. A uno le administraron el fármaco y al otro un placebo, y monitorizaron los resultados durante varios meses. Los médicos controlaron los síntomas, la frecuencia de la micción y el estado general del paciente. Se trataba de estudios aleatorios en toda regla, y precisamente este tipo de experimentos son los que se consideran el estándar de oro en la medicina moderna. Por fuera todo parecía perfecto, pero por dentro había un problema que apenas se notaba. En estos estudios se utilizaron diferentes presentaciones del producto bajo el nombre de Saw Palmetto. A veces se trataba de extractos normales, pero con mayor frecuencia eran suplementos comunes, cuya composición nadie controlaba realmente. Algunas cápsulas pueden contener una gran cantidad de sustancias activas, mientras que otras pueden contener varias veces menos. La diferencia era tal que un producto contenía aproximadamente el 80% de los componentes necesarios, mientras que el otro contenía solo el 10%. Además, incluso el método de producción influyó, ya que los diferentes métodos extraían cantidades desiguales de sustancias de las bayas. En algunos lugares el resultado fue un extracto rico, mientras que en otros fue una mezcla prácticamente vacía, y algunos estudios simplemente utilizaron bayas trituradas, que contenían una cantidad mínima de sustancias activas. Pero en los artículos científicos, todos lo llamaban simplemente lo mismo: extracto de palma enana americana. Como si no importara qué contenía exactamente la cápsula. Resultó que los científicos no estaban probando un solo fármaco, sino muchas opciones diferentes a la vez, que solo estaban unidas por el nombre de la planta. En un estudio, las personas podrían obtener un extracto realmente eficaz, mientras que en otro podrían obtener uno prácticamente inservible. Los resultados de estos estudios se combinaron posteriormente, pero nunca se encontraron pruebas convincentes de su eficacia. Los científicos no hallaron diferencias significativas entre los grupos y concluyeron que el extracto de palma enana americana era ineficaz. Sin embargo, en la práctica, la situación no fue tan clara. Y entonces surge otra pregunta. Si solo se trata de la calidad del extracto, ¿por qué algunos estudios siguen mostrando un efecto débil o casi imperceptible? Para comprender esto, los científicos comenzaron a examinar más de cerca la enfermedad para la que se utilizan estas bayas. Estamos hablando de la hiperplasia prostática benigna, una afección que se desarrolla en un gran número de hombres con la edad. Pero el problema es que esta afección se manifiesta de forma muy diferente en los hombres. En algunas personas, los síntomas permanecen relativamente sin cambios durante años, mientras que en otras se intensifican gradualmente. A veces pueden encogerse repentinamente por sí solos, incluso sin tratamiento. Esto es lo que hace que este tipo de estudios sean particularmente difíciles. Cuando los científicos comparan un grupo de personas que toman un medicamento con un grupo que recibe un placebo, a veces descubren que ambos grupos experimentan una mejoría. Esto puede ocurrir simplemente porque la condición del paciente se estabiliza con el tiempo. Por lo tanto, incluso si el extracto tiene un pequeño efecto, puede ser bastante difícil notarlo en el contexto de las fluctuaciones naturales de la enfermedad, especialmente si el estudio dura solo unos pocos meses. Además, los medicamentos modernos que se utilizan para el agrandamiento de la próstata son bastante potentes. Algunos reducen el tamaño de la próstata, otros relajan los músculos que rodean la uretra. En comparación con estos, los efectos de los extractos de plantas parecen mucho más suaves, razón por la cual muchos médicos hoy en día tienen una visión ligeramente diferente del Saw Palmetto en comparación con hace 100 años. Rara vez se considera como tratamiento principal, pero a veces se utiliza como complemento, especialmente en las primeras etapas, cuando los síntomas aún no son demasiado graves. Y es aquí donde la historia de esta planta regresa una vez más al lugar donde alguna vez comenzó, a las pequeñas bayas oscuras que crecen entre las llanuras arenosas de Florida, a una planta que la gente ha utilizado durante siglos sin saber nada sobre hormonas, enzimas o estudios clínicos. Y quizás lo más extraño de esta historia es que, más de 100 años después,
La ciencia sigue intentando responder a la misma pregunta. ¿Realmente ayuda el saw palmetto? O tal vez sea porque durante demasiado tiempo este nombre ha estado ocultando cosas completamente diferentes. Hoy en día, la situación se ha aclarado un poco, ya que en las últimas décadas se han realizado varias revisiones exhaustivas y metaanálisis de todos los estudios clínicos sobre el saw palmetto, y el panorama ha resultado ser bastante interesante. Al revisar los estudios con diversos suplementos de composición desconocida, los resultados generalmente mostraron poco o ningún efecto, pero en lo que respecta al extracto estandarizado de esteroles lipídicos, el efecto fue notable. Alrededor del 30% de los pacientes experimentaron una mejoría en los síntomas, mientras que solo el 20% de los del grupo placebo experimentaron una mejoría. Estas mejoras aparecieron gradualmente, generalmente después de 4 a 12 semanas de uso regular. Los pacientes informaron una reducción de 1 a 2 veces por semana en las visitas nocturnas al baño, una disminución de la sensación de evacuación incompleta y una disminución del flujo urinario débil. Sin embargo, el efecto siguió siendo leve en comparación con los fármacos modernos. Los alfa-bloqueantes o los inhibidores de la 5-alfa reductasa actúan más rápido y con mayor potencia, pero a menudo provocan efectos secundarios como mareos, debilidad o disminución de la libido. Por otro lado, el extracto estandarizado de palma enana americana prácticamente no tiene efectos secundarios graves, salvo alguna molestia digestiva leve ocasional. Por ello, muchos médicos consideran hoy en día estos extractos no como un sustituto de los medicamentos, sino como una opción terapéutica complementaria. Esto es especialmente relevante para pacientes con hiperplasia prostática benigna en etapa temprana, o para aquellos que no toleran bien los medicamentos fuertes y desean probar tratamientos más suaves. Es aquí donde queda claro por qué la misma historia se desarrolló de manera tan diferente en distintas partes del mundo. En Europa, la mayoría de los productos de palma enana americana están registrados para uso médico, lo que significa que su composición está estrictamente estandarizada y los fabricantes están obligados a cumplir con requisitos estrictos en cuanto al contenido de ingredientes activos. Al recetar un medicamento de este tipo, el médico puede tener la seguridad de que el paciente está recibiendo la cantidad exacta de ácidos grasos y fitoesteroles que han demostrado ser eficaces en estudios clínicos. En Estados Unidos, la situación es diferente. Allí, la mayoría de los productos de palma enana americana se venden como suplementos dietéticos. Esto significa que están sujetos a una regulación menos estricta que los medicamentos. Los fabricantes pueden utilizar distintos métodos de procesamiento para las bayas y no están obligados a demostrar su eficacia antes de comercializarlas. Existen docenas de variantes en el mercado con el mismo nombre que difieren enormemente en composición y concentración de ingredientes activos. Esta diferencia no pasa desapercibida, y los investigadores señalan que en los estudios estadounidenses, el efecto del saw palmetto a menudo se subestima precisamente debido a esta variabilidad. Algunas cápsulas pueden contener un extracto estandarizado casi completo, mientras que otras contienen polvo de bayas común con prácticamente ningún ingrediente activo. Según muchos expertos, esta es la principal razón de la prolongada controversia en torno a la planta y las conclusiones contradictorias sobre su eficacia. Además, la diferencia en los enfoques refleja diferencias sistémicas más amplias en la medicina. Las farmacéuticas europeas tienden a transformar los remedios a base de hierbas en medicamentos con una composición controlada y efectos predecibles, mientras que el mercado estadounidense de suplementos ha sido históricamente más liberal y orientado al consumo masivo. Como resultado, la misma planta se ha convertido tanto en un medicamento en Europa como en un suplemento controvertido en Estados Unidos. Hoy en día, el saw palmetto sigue siendo uno de los remedios herbales más populares del mundo. Cada año, millones de hombres lo compran en farmacias y tiendas, algunos por recomendación médica,
Otros porque han oído hablar de él a amigos o lo han leído en Internet. Y si bien el debate científico continúa, una cosa es segura. La historia de esta planta es un ejemplo singular de cómo un mismo remedio puede tener destinos completamente diferentes en distintos sistemas médicos. Desde el conocimiento de los pueblos indígenas de Florida hasta las páginas de la farmacopea americana, pasando por su desaparición de la medicina para regresar en forma de extractos estandarizados modernos. La controversia en torno al saw palmetto continúa porque la diferencia entre un medicamento y un suplemento inútil a veces no reside en la planta en sí, sino en cómo se utiliza y se regula.